Bien, buenas tardes con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de bienvenida por parte de Amachak Escuela Jurídica. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en la tercera fecha del primer Seminario Latinoamericano de Derecho Procesal. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Luis Alfaro Valverde, a quien agradecemos su predisposición para participar de este evento académico. Para dar inicio a la videoconferencia, se les solicita, por favor, mantener apagados sus micrófonos y cámaras a fin de evitar interferencias en la transmisión. Las preguntas que deseen formularle a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat y estas serán absueltas al concluir la disertación. Asimismo, si desean realizar una pregunta a micro encendido, deberán dar un previo aviso para poder concederles la palabra. Antes de comenzar con el desarrollo del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestro ponente, quien es profesor ordinario del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho por la Universidad de Girona, España, máster por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del grupo de investigación GIDEPRO Católica, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, sin más preámbulos, se dará paso al profesor Luis Alfaro Valverde, quien en esta oportunidad disertará el tema El contradictorio en la oralidad del proceso civil. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la gentil invitación del grupo Amachak de Escuela Jurídica. Es un gusto, es un honor de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que voy a tratar, pero sobre todo tener la oportunidad de compartir con un grupo de investigación, de estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien tanto debo y recuerdo, y espero volver en el tiempo y Dios permita que pueda enseñar nuevamente. Así que estoy muy feliz por ello, muy encantado de colaborar. Muy bien, entonces el tema que había previsto, que estaba pensando que puede resultar relevante y que pocas veces en este tiempo, sobre todo en un contexto particular que estamos viviendo en materia de justicia civil, y me refiero al tema de la oralidad, en la que se ha dicho varias cosas, se viene diciendo, hay un proyecto piloto, más que piloto, ya viene desarrollándose en realidad en varios distritos judiciales, coordinado, dirigido por el mismo Poder Judicial, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la que se intenta dar énfasis a la oralidad de diferentes aspectos, ¿no? Resaltando claramente las bondades y las ventajas de la oralidad y no siempre algunas limitaciones o problemas. Pero identifiqué este tema que incluso en la actualidad y la coyuntura de la pandemia se viene conectando con el tema del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pero quería enfatizar un aspecto que no se está teniendo en cuenta sobre el tema de la oralidad, que me parece relevante, que hay que tener mucho cuidado y hay que ser sensibles a su respecto, porque es un elemento básico de la misma concepción de lo que significa un proceso, tanto en su aspecto procedimental como su aporte dialéctico respecto al mismo proceso, y me refiero al contradictorio. Entonces, por eso que he titulado esta ponencia El contradictorio en la oralidad en el proceso civil. ¿Okay? Primero daré unas justificaciones, entonces, el primer punto. ¿Por qué contradictorio en la oralidad del proceso civil? ¿Por qué es relevante que reflexionemos, que pensemos y estemos cuidadosos si efectivamente se está teniendo en cuenta esto, entre otras cosas, ¿no? Porque se ha dicho varias cosas sobre la inmediación, sobre las bondades respecto de la publicidad, respecto incluso de la dirección, de varios valores agregados, como se le ha dicho, que viene con la oralidad. Pero pocas veces se detiene en el contradictorio. Quiero decir algunas cosas
para empezar sobre esto. Luego hablaré acerca del contradictorio propiamente, que podemos entender, le explicaré algunas concepciones que se manejan en la doctrina y aquellas que resulten pues más coherentes con un Estado constitucional del derecho. El proceso tiene que ser adecuado a los como una herramienta de tutela de derechos. La tutela jurisdiccional se ve claramente plasmada en este mecanismo, en este instrumento, que puede ser entendido de diversos modos, pero no deja de ser un instrumento y un medio por la que el Estado ofrece una garantía al justiciable para que su derecho, su situación jurídica material de ventaja se vea tutelada o protegida. Entonces, hay que identificar bien de qué se trata el contradictorio en este contexto. Luego hablaré como tercer punto sobre la oralidad, ¿no? Sobre el cual podría decir muchas cosas, pero solo algunos aspectos comentaré, sobre todo en el contexto de la justicia civil y cómo esto viene difundiéndose, ¿no? Y esto a veces, quizá esto sea una expresión constante en todo este comentario, pero hay que estar atentos, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y sin asumir posiciones dicotómicas como en favor o en contra, o antiguo, moderno, o eficiente y deficiente, entre la escritura y la oralidad me refiero, ¿no? Entiendo que se intenta destacar todas las bondades de la oralidad en la actualidad, pero hay muchos aspectos, hay muchas cosas que creo que se están pasando por alto y que deberían considerarse. Finalmente, en el último punto, hablaré de la relación entre contradictorio y la oralidad en el proceso civil. ¿Cómo articulamos? ¿Cómo podemos tutelar o hacer respetar el contradictorio como derecho y como principio jurídico procesal un proceso orientado o diseñado mejor bajo la técnica de la oralidad, sobre todo en la parte de la actuación o de las audiencias o la audiencia de pruebas, que es donde claramente los teóricos dicen que tiene mayor énfasis o que los legisladores ponen especial cuidado en el uso de la oralidad, es decir, la audiencia de pruebas. En otros momentos, en otras etapas puede no ser adecuado. ¿Ok? Esa sería la última parte de mi ponencia. Comencemos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué el contradictorio en materia de justicia civil y sobre todo en este contexto de la oralidad? Que creo que debe hacerse bastantes matices al respecto, ¿no? Porque per se ahorita mismo escuchar es mirar cara a cara de manera presencial a las partes y de este modo ejercer la oralidad es algo impensable. Todos estamos utilizando los sistemas o las tecnologías, las nuevas tecnologías, las comunicaciones virtuales, ¿no? Quizá convendría más bien pensar en la oralidad en el contexto de la comunicación virtual más que seguir discutiendo sobre la oralidad en un escenario presencial, ¿ok? Pero, y nos daremos cuenta que hay muchas cosas ahí. Pero lo que me interesa a mí poner énfasis es que el contradictorio es un elemento y un principio jurídico que pocas veces se tiene en cuenta o se ha mencionado o se menciona muy de pasada nada más en este discurso contemporáneo que tenemos en el Perú sobre la oralidad en el proceso civil. ¿Okay? Tenemos este proyecto piloto que les decía, de implementación de la oralidad en varios distritos judiciales, que progresivamente se está implementando. Tenemos el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que creo que tiene una mejor visión de lo que significa la oralidad en materia de justicia civil. Pero uno encuentra que efectivamente el de la oralidad se viene diciendo en un discurso, si se quiere, no sé si oficial, pero un discurso que lo escucho y lo veo por diversos lugares en donde se le muestra como hasta se le cataloga, por cierto, como principio incluso, que permite obtener el mayor desarrollo de los principios de inmediación, de dirección, de celeridad, de economía, en fin, se le asocia, ¿sí? Utilizando esta clasificación de principios consecuencias o principios del procedimiento, diferenciando con principios del proceso, que es bastante discutible esta clasificación. ¿Eh? No es del todo exacto decir que hay, respecto de la oralidad y la escritura, una serie de principios consecuencias, en el primer caso, todas beneficiosas, como la concentración, como la inmediación y como la publicidad, y en el segundo caso, respecto a los principios consecuencias de la escritura, como si esto fuese un principio de la escritura, se le asocia a todas las cuestiones negativas, ¿no? Es decir, lo secreto, lo desconcentrado y lo mediato.
Esta visión dicotómica que en principio es muy atractiva y uno pensaría que efectivamente así se dan las cosas, pero en realidad hay que bogar mar adentro para ver si efectivamente la oralidad genera necesariamente y en todos los casos todas estas situaciones tan bondadosas, tan beneficiosas, y la escritura en todos los casos de manera categórica nos lleva al desastre, por decirlo así, porque puede ser mediato, secreto y, digamos, no célere, ¿no? No desconcentrado, por llamarlo así, a diferencia de la concentración. Entonces, pero atención con esto, hay que distinguir aquí entre lo que realmente son principios y lo que no lo son, ¿no? Aquí cito a Andrés del Oliva, que siempre lo menciono porque es uno de los teóricos procesalistas que tiene una mejor comprensión de los principios jurídicos e incluso sin profundizar en la teoría del derecho, que creo que también es el gran desafío que debemos tener cuando hablamos de principios jurídicos, porque los principios jurídicos procesales no son otra cosa que los principios jurídicos en rigor aplicados al contexto procesal. Y por tanto es desde la teoría del derecho en donde debemos explorar y intentar apoyarnos en una concepción sobre el principio jurídico entre las que manejan los teóricos del derecho y de la filosofía del derecho. Creo que desde ahí es el punto de partida para comprender los principios jurídicos. Si no está llamando, como diría otra vez Andrés del Oliva, a toda categoría, forma técnica que existe ciertamente en el proceso, pero que no responden a esta calidad de principios como tal, ¿de acuerdo? Sea el que a concepción de Ferrajoli, de Alexi o de cualquier teórico del derecho que plantee una concepción de principios jurídicos que nos pueda resultar o considerar más adecuada y a partir de ahí regresar al proceso y ver si efectivamente todo aquello que, por ejemplo, el título preliminar del Código Procesal Civil llama principio resulta en rigor como tal, ¿no? Y no otra categoría. Y digo esto porque inmediación, concentración, economía, celeridad, me resulta difícil aceptar, asumiendo esta concepción que acabo de mencionar, en la que pueden ser principios solo un puñado, solo algunos, nada más, algunas categorías, no todas pueden ser principios, por más que los libros o la literatura procesal nacional, pero también en Europa, en España, por ejemplo, uno encuentra libros en donde catalogan pues a 20, 25 entidades consideradas como principios del proceso, ¿no? Entonces hay principios que están del proceso, del procedimiento, principios, consecuencias, en fin, y veo un listado muy largo. En los libros nacionales también uno encuentra esta misma situación, pero una concepción más restringida de los principios nos permite distinguir que no todos pueden ser, ¿ok? Y uno de ellos, el cual me interesa destacar en esta exposición, es el contradictorio, y porque el derecho del contradictorio sí efectivamente es un principio jurídico con P mayúscula, ¿de acuerdo? Es el principio básico del proceso, es el que permite que el proceso sea incluso, como diría Piero Calamandrei, concebido como una herramienta dialéctica entre todos los participantes del proceso y las posiciones y situaciones presentadas en el mismo contexto judicial. Ok, entonces esa es la razón. ¿Sí? La razón es un llamado a la atención de la academia, pero de quienes de algún modo están haciendo academia, pero a la vez, digamos, exponiendo temas de la oralidad, ¿sí? Pero que me parecería necesario me parece necesario que nos concentremos más que en las otras categorías que hemos visto, que creo que bien pueden incluso, ¿sí? Esto podría ser material de exposición, respetarse cuando también se da la oralidad, quiero decir, la escritura, es decir, la concentración, el principio de inmediación, ¿ok? Y incluso el hecho de que sea público secreto. Estas mismas llamados principios consecuencias, entre comillas, también se pueden considerar y tenerse en cuenta y respetar claramente en un procedimiento regido por una técnica de la escritura, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso que me parece que entre el análisis de una serie de garantías que debe tener el justiciable dentro de un contexto judicial, debe sobre todo prestarse bastante atención al contradictorio, porque es el contradictorio
el elemento básico. Ahora paso al segundo punto, entonces, hecha ya mi justificación por qué mi interés por analizar el contradictorio en el contexto de la oralidad, ¿sí? Más que las otras categorías que en realidad, pues desde una posición también teórica, es vistas como reglas o técnicas, más no necesariamente principios jurídicos, o en todo caso serían reglas que se desprenden de los principios, en este caso de un principio, del principio del contradictorio o el principio, por ejemplo, de igualdad también. ¿Okay? Entonces, en segundo punto, quiero analizar entonces qué es el contradictorio. ¿Okay? El contradictorio usualmente se le da por sentado en el proceso o se le aprecia como simplemente el contexto de la notificación judicial muchas veces, ¿no? Se piensa que el hecho de poner conocimiento de los actos procesales formulados por las partes y resueltos por el juez a la contraparte y viceversa es el estado del contradictorio. Ahí se agotaría el contradictorio. El contradictorio es uno de estos conceptos que se da por obvio o por entendido, ¿no? Pero que en realidad y en rigor no se identifica con claridad. Pero existe abundante literatura, ¿sí? Hay un examen de los sistemas procesales, de los ordenamientos jurídicos, que ya dan cuenta de un cambio de concepción a lo largo del tiempo que ha representado el contradictorio para los sistemas jurídicos, ¿ok? Digamos, el contradictorio resulta para el proceso la esencia misma. Elio Fasalari, por ejemplo, al analizar el proceso como un conjunto de actos, esto es como un procedimiento, ¿no? O mejor, describía al proceso mismo como un procedimiento en contradictorio. Es decir, la conditio sine qua non para entender a esta herramienta de tutela de derecho llamado proceso, es entenderla en el estricto restricto respeto al contradictorio. Es decir, un proceso no puede concebirse como tal si es que no existiera el contradictorio. Esta oportunidad de que ambas partes sean escuchadas, ¿sí? Esta oportunidad efectiva respecto del cual el juez está obligado a garantizar al justiciable antes de decidir. Ahora, para reducir o para sintetizar la evolución histórica de la concepción del contradictorio, bien se puede sintetizar en dos concepciones claras. Una concepción fuerte, un concepto fuerte y un concepto débil. Comienzo por el segundo. Un concepto débil o un concepto lógico formal, en virtud del cual, que quizás es el que seguramente ustedes lo notarán, el más conocido y el que más uno lo identifica y el que uno pensaría que ahí se agotaría el contradictorio, es decir, una suerte de acción o de información y reacción, ¿no? Y sentado principalmente en la etapa postulatoria, en la etapa primera del proceso, no en todo solo en la primera etapa, y en la que se pone énfasis lo que las partes puedan generar, es decir, la discusión, no hay un compromiso del juzgador necesariamente, es básicamente una suerte de actuaciones entre las mismas partes. ¿Ok? Y luego ya en una segunda concepción, una concepción más bien fuerte, ¿no? Como diría Nicola Picardi, que es un autor italiano que ha estudiado la matriz histórica, ¿no? Del contradictorio, incluso desde la concepción sobre la base del audiatur et altera par, ¿sí? Es decir, hay que escuchar a las partes necesariamente, encuentra que la mayoría de sistemas procesales contemporáneos, sobre todo en Europa, asumen esta segunda concepción, es decir, una concepción del contradictorio que no se limita a la primera fase del proceso, sino está presente en todo el proceso, incluso en todo el proceso, cual sea el grado incluso. ¿Okay? Es decir, hay una concepción fuerte del contradictorio. Además, dentro de esta concepción se parte de la idea de que toda decisión judicial, para ser considerada como tal, debe ser el resultado de la participación previa de las partes, del debate y del diálogo que debe tener el juez con las partes, ¿ok? Y otro dato adicional en cuanto a esta concepción fuerte, hay una extensión, una proyección del ámbito de comprensión del contradictorio que no solo se limita a las partes, sino esta vez al juzgador, el juez, en los tribunales de justicia asumirían desde esta concepción un compromiso de dirigir el contradictorio, de hacer efectivo el contradictorio.
¿no? Esto que usualmente lo conocemos como el poder de dirección, en fin, lo que interesa aquí resaltar en esta segunda concepción fuerte, concepción efectiva o sustantiva, como alguna vez lo denominé, es la que ciertamente viene asumiendo los sistemas procesales contemporáneos, por ejemplo, en el caso de la LEC española, en el caso de ZPO alemana o el mismo código procesal francés o el Codice di Procedura Civile italiano también, de algún modo, al menos después de las reformas, claramente. Pero la clave está en identificar, sea a nivel de sistema procesal de civil o por instituciones, si se quiere, para ser más técnico y preciso, cuál de estas concepciones se viene asumiendo. Insisto, un Estado constitucional del derecho, o mejor, un Estado que aspira a ser coherente con este modelo, debe ver en el proceso una oportunidad para que los justiciables puedan no solo exigir una tutela jurisdiccional o requerir o esperar del Estado una tutela jurisdiccional, sino también que esta tutela resulte un espacio de participación, ¿sí? Participación y control que pueden realizar los justiciables respecto de las decisiones del poder público, específicamente del poder judicial a través de sus magistrados. ¿Okay? Esta es la concepción fuerte del contradictorio. Ahora bien, insisto y hago el hincapié aquí. La concepción que vienen asumiendo los sistemas procesales, o al menos respecto del cual vienen orientándose, es una concepción fuerte del contradictorio. ¿Ok? Puede resultar discutible, luego si pueden hacer preguntas, en el caso del contradictorio diferido o el contradictorio eventual, que es también como una de las formas como se distingue o se identifica a estos casos en donde se decide primero y luego se escucha. Es bastante discutible que esta sea la regla, ¿no? La regla es escuchen primero y decide después, en todas las actuaciones. Y un dato final para terminar esta parte del contradictorio. Esta concepción es tan fuerte que incluso las actividades que resulten ser de oficio del juez, o sea, las actuaciones de oficio del juez, entiéndase prueba de oficio, entiéndase nulidad de oficio, yo no vicuria, todas aquellas actuaciones que los ordenamientos procesales reconocen al juez o atribuyen en mayor o menor grado, en poderes amplios o limitados, etcétera, de corte probatorio, de corte procedimental, etcétera, tienen también que ser respetuosos del contradictorio. Es decir, por más que el nombrecillo este sea ex oficio, esto no inhibe al juez a no escuchar primero y decidir después. ¿De acuerdo? Esta es la concepción fuerte del contradictorio. Muy bien. El tercer punto, ¿no? El tercer punto acerca de la oralidad en el proceso civil, ¿ok? Es para todos conocido que hablar de oralidad en estos tiempos y antes de la pandemia incluso, pues era una situación de bastante interés del mismo Poder Judicial, con bastante atención por la academia. Hoy veo que también hay ese interés, pero más asociado al uso de las nuevas tecnologías y las llamadas audiencias virtuales. ¿Okay? Pero quiero poner énfasis en el tema de la oralidad, sobre todo en el proceso civil, en donde quizá uno podría decir se ve más notoriamente, es en el proceso penal y en el proceso laboral. En el proceso civil ha sido y hasta ahora, al menos de manera total en el Perú, sigue siendo una tarea pendiente, ¿ok? Con este proyecto piloto que viene implementándose los despachos de litigación oral civil en algunos distritos judiciales, el Poder Judicial viene o ha puesto en la palestra el tema de la oralidad, ¿ok? Y como les decía, usualmente se resalta, y es que esto es normal, porque cuando uno presenta un producto, cualquier tema que pueda considerar que resulte beneficioso y que requiere que sea implementado y que todos de algún modo puedan utilizar y aplicar esta técnica, que como yo lo catalogo ciertamente a la oralidad, pues siempre se resaltan los aspectos más bondadosos, ¿no? Pero aquí creo que hay que tener mucho cuidado. Insisto con lo que dije al inicio, no podemos tener una apreciación dicotómica respecto a la oralidad y la escritura. Está claro que el uso exagerado de la escritura nos lleva es uno de los elementos que ha contribuido a la recarga procesal, a que el proceso sea
no se respete el plazo razonable, etcétera. Estamos claros, esto no se puede desconocer. Existen data en donde se verifica que el uso exagerado de la escritura, de la forma escrita, nos ha llevado a ello, ¿no? Que los juzgados estén colmados de papeles, de expedientes. Entonces, pero ojo, el problema no es que per se la forma escrita sea una manera errada, equivocada, y hay que descartarlo completamente en el modo de diseñar un proceso. Cuidado, esto es una distorsión que se ha generado en la práctica judicial, que por cierto puede pasar también con el tema de la oralidad. Es decir, no es que, y por tanto, voy cerrando este comentario. No es que la oralidad sea lo beneficioso, lo más eficiente, lo más público, lo más inmediato, etcétera. Y respecto de la escritura, pues está todo lo malo, ¿no? Entonces, hay que tener una visión más bien, en vez de exclusión entre escritura y oralidad, que es la, digamos, visión que manejo, más bien tener una concepción de armonía, ¿sí? En vez de exclusión, de armonía. Porque hay algunos aspectos, aunque no se quiera decir de repente esto, que de la escritura también puede rescatarse muchas cosas. Insisto, en ambos casos, oralidad y escritura, la práctica judicial puede llevar a una distorsión de ambos, y una distorsión y una perversión en cuanto a generar una recarga procesal, en dilación del proceso, etcétera. O sea, no es exclusivamente responsabilidad de la técnica de oralidad y escritura el estado de cosas que tenemos del Poder Judicial en materia de justicia civil. No, yo creo que no. Creo que hay otros elementos que confluyen en ello, ¿ok? Pero, y hay que estar atentos al tema de la oralidad. La mejor forma de enfrentar la oralidad, de difundir el estudio de la oralidad, según considero, ¿no? Es una oralidad más bien dentro de una concepción más limitada, ¿sí? Una concepción más débil en el sentido de que es un medio y una herramienta, ¿no? Que puede resultar adecuada perfectamente, sobre todo, como dicen los teóricos de Mauro Capelletti, pero hay muchos teóricos actuales que entienden bien que es la audiencia de pruebas, juzgamiento, juicio oral, como quiera llamarse, en donde es más, digamos, se pone de mayor relieve o se puede desarrollar de la mejor manera o es más eficiente que en otros momentos del proceso. Es ahí, la oralidad se ve y puede resultar útil, eficiente y todo lo demás que quiera decirse respecto a la oralidad, sobre todo en la audiencia de pruebas. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí mucho, mucho cuidado. Ahora bien, lo dicho, lo recalco, desde la concepción que manejo, desde la comprensión de la oralidad, es básicamente una técnica procesal, no un principio jurídico. Si he comenzado esta exposición advirtiendo de la necesidad de ser cuidadosos a no llamar a toda categoría con el nombre de principio jurídico, la oralidad lo es menos. La oralidad es una técnica, en todo caso una forma de diseñar un proceso, una manera de, una herramienta, un modo para. No es un fin en sí mismo, no es que todo el proceso tenga que ser oral. Obviamente esto no se dice ya, eso en ningún lado lo escucho y me parece bien que no se diga así, pero cuando lo catalogamos de principio, lo cual ahí sí tiene unas secuelas muy, muy relevantes para todo el proceso. Podríamos generar un entendimiento de que todo el proceso tenga que ser exclusivamente oral, y esto no lo es. Insisto, la oralidad tiene un mayor desarrollo y puede resultar ser más eficiente, sobre todo en la audiencia de pruebas, ¿sí? En las audiencias, ahí es donde se utiliza la oralidad, y esta podría ciertamente coadyuvar a el respeto a otras instituciones, categorías o reglas como la inmediación, como la concentración y la publicidad, ¿ok? Entonces, es desde esta visión, ¿sí? Que creo que podríamos sacarle mayor provecho a la oralidad, ¿no? Y esto, en ningún modo, lo digo con toda sinceridad, supone tener una visión negativa de la oralidad. No es que esta manera de asumir desde la academia una visión en favor o en contra, o amigo o enemigo de la oralidad, es solo pura falacia nada más, ¿sí? Esto no creo que no convendría en un sistema que intenta, en materia de justicia civil, progresivamente aplicar la técnica de la oralidad, y que respecto del cual se espera muchas cosas.
¿ok? Por tanto, la oralidad, al menos desde una concepción limitada y restringida, podría considerarse como una forma de comunicación, de las personas aplicadas al contexto del proceso civil. Y esto significa reconocer sus limitaciones. Y creo que la mejor forma de entender a la oralidad es identificar estos problemas, estas limitaciones, y ser conscientes de ellas. Y plantear el discurso claro, no se puede lograr todo con la oralidad. Hay que utilizar otras cosas. Ese es un tema más complejo que solo cambiar escritura por oralidad, ¿sí? Incluso desde la perspectiva que he planteado, es decir, en vez de exclusión, armonía e inclusión. En vez de ver como situaciones excluyentes a la oralidad y la escritura, poder utilizar lo mejor de ambos, ¿ok? Y si quiere, claro está, darle mayor énfasis a la técnica oral respecto a la escritura está bien, pero no excluye, ningún sistema procesal excluye la forma escrita de materia de justicia civil, pero en otros procesos también, ¿ok? Entonces, si somos conscientes de esto, hay que pues establecer, identificar y trazar desde entrada que es limitada. En realidad hay limitaciones ahí de diverso índole, no solo de la inversión de las tecnologías o del conocimiento y el manejo de varios aspectos, sino sobre todo que hay muchos actos procesales, estimados y estimadas, que bien pueden hacerse sin necesariamente acudir a la oralidad, por una cuestión incluso de eficiencia, ¿no? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo? El proyecto de reforma del Código Procesal Civil al respecto, que me parece bien traer a colación, nos habla, por ejemplo, que este proyecto apuesta por la oralidad en tanto y en cuanto herramienta que pueda resultar adecuada para el propósito o para la finalidad del proceso. Miren, esto es importante porque no siempre apelar a la oralidad, es decir, realizar una audiencia y desarrollarla de manera oral, puede ser una salida eficiente o puede ser un medio para lograr un propósito específico que una parte o una fase del proceso requiere. Es decir, en algunas oportunidades bien se podría apelar todavía con todas las limitaciones, y hay que tener cuidado con la escritura, ciertamente hay que tener cuidado con la escritura, pero con todas las limitaciones, pero no descartarla definitivamente la escritura, no identificar un enemigo del proceso de la escritura. Podemos rescatar algunas cosas bondadosas de la escritura todavía que tiene y que creo que puede ser utilizada con todos los mecanismos de seguridad del caso, pero que permita lograr el propósito de algunas instituciones que el proceso, en el proceso tenga que resolver. ¿Ok? Esta es la concepción de la oralidad que creo que debemos manejar, me parece. Lo otro es generar altas expectativas y creo que estaríamos llegado el momento no cubriéndolas todas, ¿sí? Entonces esto es el cuidado que debemos tener. No planteemos un discurso absolutamente favorable en el sentido de que todo se va a solucionar con la oralidad y hay casos y hay distritos judiciales, etcétera, en donde efectivamente uno puede ver que las cosas van mejorando y todo lo demás, pero no sé si es exclusivamente por resultado y por obra y gracia de la aplicación voluntaria de la oralidad, ¿sí? Hay otros elementos que ahí también influyen y que generan una mejora, ciertamente, ¿ok? Voy cerrando mi exposición, ¿sí? Porque si somos asumimos esta concepción limitada de la oralidad, lo cual no significa que sea menos, por cierto, que la escritura, lo cual no significa que con esto estoy planteando un discurso pesimista de la oralidad, no, esto definitivamente nadie se estaría de acuerdo, sino que me refiero de que seamos conscientes de estas limitaciones e identifiquemos estas limitaciones. Una de las limitaciones claramente es el cansancio natural de las personas que tenemos. Han visto casos en donde, y esto está por todas las redes, ¿no? Los abogados están hablando y los jueces están durmiendo. No en todos, obviamente, pero incluso desde las litografías de Honoré Daumier, si tienen conocimiento de esto, ustedes podrán verificar ahí las pinturas, los dibujos que se hacían muy clásicas, ¿no? En donde el abogado está hablando y el tribunal está de diversas formas durmiendo. Entonces,
Esto es una limitación más básica y de la realidad que no se tiene en cuenta y que creo que hay que tener cuidado, porque pasa aún incluso si la comunicación oral se da en un contexto virtual como este. Y no quiero, por cierto, incurrir en ese, en ese, en ese problema o contingencia que estoy advirtiendo. Cierro entonces la exposición hablándole de la relación de la oralidad y el contradictorio. ¿Ok? Las advertencias serían, no solo con la oralidad se puede respetar el contradictorio, con la oralidad se puede respetar el contradictorio en un contexto de audiencia, perfecto, de acuerdo, completamente de acuerdo. La mejor manera de respetar el contradictorio en una audiencia es que éste sea de manera oral, ¿no? No es aceptable las excusas o justificaciones de los abogados cuando le preguntan, por ejemplo, en un proceso civil, doctor, ¿usted quiere hacer su alegato ya para finalizar la audiencia? Y el abogado dice, sí, por escrito. Estando en plena audiencia y teniendo esta oportunidad de que sea escuchada, que es la concepción básica del contradictorio, audiatur et altera part, el abogado estila decir, sí, por escrito. Entonces, ahí se pierde una oportunidad valiosa para desarrollar el contradictorio. Entonces, de nada sirve, estimados y estimadas, que se difunda la oralidad si no se tiene claro que esta debe ser desarrollado en armonía y en respeto, entre otras cosas, ¿no? Más que la inmediación, la publicidad, la concentración, que en muchos aspectos mejora, los hace más reales, más eficaces, ciertamente, pero principalmente creo que debe hacerse en el contradictorio. ¿Ok? Ahora, otra de las cuestiones que también sería irreal, hablando del contradictorio, es que si en una declaración de testigos se da la oportunidad a la contraparte para ejercer el contrainterrogatorio, como suele llamarse ahora, este simple y llanamente no lo hace. ¿Ok? Simplemente no lo hace. Está claro que el contradictorio termina siendo la posibilidad efectiva que se le debe reconocer al justiciable y a su abogado para participar, para preguntar, para hacer lo que tenga que decir antes que se decida. Pero si se le da esta oportunidad al juez al dirigir la audiencia para contrapreguntar o contrainterrogar y no lo hace, no tendría ningún sentido el contradictorio ahí. ¿Ok? Es cierto que no se puede obligar tampoco al abogado, señor abogado, por favor pregunte en este momento, está su patrocinado al costado y comience a interrogar al testigo de la contraparte. Si no lo hace, ahí tenemos un gran problema, ¿ok? Entonces seamos conscientes de esto, que la oralidad como forma de comunicación debe estar asociado al contradictorio, pero esto supone también de algún modo, cierto deber de los abogados para ejercer el contradictorio defendiendo los intereses de sus patrocinados. Si no, esto es irreal, no tiene sentido. ¿Ok? Inmediación en la audiencia, concentración, publicidad. ¿Para qué? Publicidad para que el abogado no sepa preguntar en ese momento. Esto es muy terrible. Creo que hay que dar ahí también otra señal de alarma o alerta, ¿no? Lo mismo pasa también hablando y concentrándome de la oralidad en el proceso civil, sobre todo en la audiencia, es donde claramente los teóricos que han estudiado a profundidad la oralidad, desde Mauro Capelletti, por ejemplo, han dicho que ese es el momento ideal para la oralidad. Los otros momentos, otras fases, no puede resultar necesariamente adecuado. Adecuado, palabra básica cuando se trabaja con técnicas y formas, ¿ok? Procesales. Adecuado, que sea adecuado. Y nada, en el caso de las explicaciones periciales, por ejemplo, es un lugar común que estas explicaciones periciales más bien son casi incuestionables en la práctica judicial. Entonces, para ser respetuoso del contradictorio, en el contexto de la explicación pericial, solo por tomar estos dos ejemplos, por cierto, el abogado incluyendo el juez, es decir, si manejamos esta concepción fuerte del contradictorio en donde el juez también, y de hecho las legislaciones le reconocen al juez el poder para preguntar, para pedir algunas aclaraciones, etcétera. Si estamos ante una explicación pericial, si estamos ante una prueba científica y el juez y los abogados no preguntan, pues ya está la sentencia dada, ¿no? Usualmente esta concepción, digamos, esta visión paternalista que puede suponer del juez respecto de la prueba científica o prueba pericial, hace que en la práctica se convierta básicamente en la sentencia. No hay un análisis crítico ni reflexivo, porque, claro, se puede decir, bueno, el juez no está preparado para realizar una evaluación a profundidad de un informes contables o de informes técnicos o de ingenieros o de ADN incluso, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el juez podría, o los tribunales, y esto es exigir mucho,
Sí, exige mucho, pero es que es el que va a resolver nuestro derecho y hay que exigir que esté preparado al menos en parte de nuevos conocimientos que sean materia del caso que va a resolverse y de los conocimientos científicos, ¿no? Entonces, ahí, y por tanto puede pedir una aclaración. Y los abogados también. Es irreal el contradictorio si es que los abogados y partes respecto de la explicación pericial o la prueba pericial que se está actuando no preguntan, no cuestionan. ¿Ok? Ahí termina siendo simplemente un mero rito nada más esto de la audiencia, ¿no? Podemos cambiar para concluir el despacho del juez en donde se realizan las audiencias por unos tribunales muy bonitos que hay en materia de proceso penal o proceso laboral, ¿no? Con todo su logística, audio, sonido y todo lo demás. Podemos difundirlos por los medios de comunicación también, que tanto valor agregado se le está reconociendo o se le viene identificando respecto de las audiencias, ¿sí? Pero si no somos cautelosos del contradictorio, todo eso se convierte en un mero rito. Y no queremos y no esperamos, lo digo con toda sinceridad, respecto de la oralidad. Queremos que sea una realidad crítica y reflexiva en su desarrollo normativo, legal, no administrativo tanto, sino sobre todo legal, y también respecto de la participación de los abogados y jueces. Creo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, la academia, abogados y jueces, respecto de difundir, entender, ¿sí? Identificar los problemas que puede suponer o nos puede traer en uso exagerado de repente o desmedido de la oralidad y su abolición y su propuesta abolicionista de la escritura, ¿no? Esto me parece que estamos analizando estos problemas cuando quizá el eje fundamental para comprender si apostamos más por la oralidad y un poco menos por la escritura, ¿no? En la que, por cierto, estoy de acuerdo, pero debemos centrarnos sobre todo cómo respetamos el contradictorio usando estas técnicas procesales. Por lo demás, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muy amable. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos nuevamente por su participación, la verdad, por la disertación que ha brindado el día de hoy. Y como se mencionó en un comienzo, ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Recordarles a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden solicitar micro encendido. Bien, tenemos una pregunta. ¿Qué problemas existen en la actualidad a la luz de estos dos principios en las audiencias virtuales? Gracias por la pregunta. Entiendo que identifican a los dos principios como oralidad y escritura, ¿no? A eso se refiere, básicamente oralidad y escritura, ¿no? Aunque tengo reservas de considerar que ambos sean propiamente principios, pero entiendo el propósito de la pregunta. Miren, las audiencias virtuales, ¿sí? Por más que en una primera impresión uno pensaría que se trata de una herramienta en el cual se apoya el proceso, es decir, el uso de las nuevas tecnologías para las decisiones judiciales, para el procedimiento en general, una justicia virtual, como se le suele llamar también, eh, es aquella en la que donde se va a dar mayor énfasis otra vez, siempre en esta concepción de la oralidad como idea bandera, ¿no? Es el espacio ideal en este contexto de pandemia en donde la idea es que tengamos ese distanciamiento social y las comunicaciones virtuales resultan ser adecuadas. Pero ojo con esto, yo, a mi parecer, no creo que sea digamos, que las audiencias virtuales deban ser exclusivamente mediante el uso de la oralidad. ¿Por qué? Porque no en todos por una cuestión también social, ¿no? No en todos los distritos judiciales, no en todas las ciudades de nuestro querido país, todos tienen abogados, sobre todo los abogados y los justiciables mismos, no tienen las herramientas tecnológicas, seamos conscientes de esto. Exigirles esto podría ser atentatorio contra el derecho de acceso a la justicia, entre otros, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esto. Otro aspecto que me parece interesante y me gusta mucho esta pregunta es que en una audiencia virtual no es otra cosa que es otra vez una forma de comunicación y una comunicación no es oral ni escrita,
es virtual, y como es virtual es un fenómeno más complejo y creo que más abierto a las posibilidades de comunicación que la que sea excluyentemente oral, porque claramente lo que estamos haciendo ahora es un ejemplo claro de lo que está pasando. Una comunicación virtual permite incluso la comunicación escrita. Las preguntas que se plantean ahora, estamos en una conferencia virtual y alguien diría, bueno, la oralidad es la que se maneja. ¿Por qué necesariamente? Y si esto trasladáramos en una audiencia, ¿se proscribiría que de repente una de las partes, al encontrarse malogrado su video, ¿sí? Su cámara, no pueda hacer las preguntas, no pueda alegar algo por escrito, ¿sí? Por escrito, me refiero como el chat, ¿no? ¿Esto es una proscripción o queremos seguir considerando que el uso de las nuevas tecnologías, como las audiencias virtuales, es un espacio y un terreno de propiedad excluyentemente de la oralidad? Y me parece que esto es otra vez una visión parcial y sesgada del fenómeno. La comunicación virtual es una comunicación que supera los límites de discusión entre oral y escrito. Hay diversos modos de comunicación en este entorno virtual y una de ellas es la escritura que, bueno, de la experiencia que tengo, incluso en las mismas sesiones de clase, la mayoría de estudiantes tienen mayor facilidad de plantear sus preguntas, comentarios por escrito que de manera oral. Y esto significaría entonces que al justiciable, por ejemplo, en el contexto judicial, volviendo al proceso, le diríamos, perdone, pero usted tiene que estar perfectamente su audio, perfectamente su cámara, porque queremos verlo. ¿Verlo para qué? Al abogado y a las partes para qué? Está en la demanda, está en la contestación, salvo que sea una declaración de parte, no sé. Entonces, incluso mirarle cara a cara no sé si se gana algo, ¿no? Está bastante ya estudiado y bastante descartado ya, sobre todo por los aportes de la psicología del testimonio, que no tiene nada que ver, que no incide en nada, o en todo caso en poco, alguien podría encontrar ahí un indicio del cual nos sirva para extraer alguna inferencia de comportamiento en las audiencias de los participantes del proceso, pero esto la psicología del testimonio nos ha dicho que nos lleva a un montón de sesgos, ¿no? Mirarle la cara de cómo mira, a dónde mira, que si se rasca la nariz, la cabeza, etcétera. Son cosas que puede verse a miles de razones y que no necesariamente son indicadores de nada, ¿sí? De nada, no es que esté falseando diciendo la verdad. Datos e información generan un proceso de es los elementos que el juez debe estar atento, no tanto en la forma y en externa conductas procesales, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi respuesta respecto de si la audiencia virtual supone un desafío o rompe esta dicotomía entre oral y escrito, yo creo que sí. Yo creo que sí. Podemos hacer mil cosas aquí con la comunicación virtual, ¿ok? Bien, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta por el chat de Juan Pablo Amador Posadas. Dice, excelente ponencia, tengo una consulta. ¿Qué sucede cuando cuando en un informe pericial no se pregunta ninguna de las partes o todo está claro o nadie entendió nada? ¿El juez podría hacer consulta sobre este para tener una idea clara? Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Es reconocer el estado de cosas que pasa en muchas explicaciones periciales cuando el juez tiende a utilizar este medio de prueba, sea de oficio o sea porque las partes han presentado sus pericias y se encuentra en un estado de incertidumbre frente al nuevo conocimiento o al conocimiento científico del cual usualmente no maneja, porque manejamos derecho nada más, reglas legales, principios, teorías, pero del contexto jurídico, no sobre medicina, biología, informática, respecto del cual, por cierto, es el gran desafío y el llamado a que al menos en aspectos generales conozca. Pero llegado el momento en donde definitivamente no desconoce, por más que se diga que el juez es perito de peritos, ¿no? Porque esta máxima realmente es irreal, ¿no? Porque hay limitaciones en el conocimiento humano, no podemos conocer todo, pero sí respecto del juez yo creo que no está de más y es más una necesidad que conozca otras áreas, un poco de otras áreas al menos, sobre todo cuando está frente a una pericia altamente compleja, dependiendo de la complejidad, por cierto. Sí, yo creo que puede pedir, de hecho es usual, se pide aclaraciones a los peritos, se pide que aclare, que amplíe la pericia, ¿sí? Pero más allá de esto, porque aun cuando amplíe y aclare la pericia, es probable que también el juez aún quede en un estado de incertidumbre. Por eso que el desafío
a los magistrados la invocación, ¿no? Con todo respeto. Yo he sido juez también y sé muy bien que no es una tarea fácil. Por eso que la responsabilidad que tienen los jueces es muy grande, muy alta, ¿no? Y a veces, pocas veces comprendida, ¿no? Es incomprendida la labor del magistrado. Pero yo lo digo también por experiencia, he sido juez y definitivamente hay casos que pueden resultar bastante complejos y lo único que nos queda es apoyarnos en la pericia y la ciencia para que esclarezca una posición. Pero no nos aportará nada en el sentido de que si el juez asume y acepta acríticamente todo lo que se dice en la pericia. ¿Sí? No tiene elementos o insumos para pedir incluso aclaraciones o ampliaciones. ¿Okay? Entonces, y por tanto, creo que no habría contradictorio y el mismo informe pericial podría, en muchos casos, como por ejemplo la profesora Marina Gascón lo llama la santidad de la prueba, sobre todo de ADN, por ejemplo, que es la que tiene más alto grado de probabilidad. Aún esa sigue siendo un medio de prueba y por tanto pasible de error, ¿sí? Pasible también de ser discutida sin ningún problema, o al menos los aspectos que pueden ser cadena de custodia, toma de muestras, el mismo procesamiento de información en los laboratorios, etc. Hay varias cosas que creo que sí podríamos hacer como abogados y el juez también respecto de esta prueba, y no tener una actitud simplemente aceptando todo lo que se diga en el informe. Gracias. Bien, tenemos una tercera pregunta también por parte vía FB de John Alaba. Bueno, él nos comenta, mantenemos un sistema mixto pues no existe un pleno ejercicio del principio de oralidad o a su consideración si nos manejamos bajo el sistema oral. Okay, yo no hablaría de sistemas, no los categorizaría. No creo que un proceso, a ver, esto se dice, pero no es tan exacto, con todo respeto. No hay procesos que puedan ser catalogados procesos orales y proceso escrito. No hay evidencia comparativa en donde alguien podría decir que en tal país o en tal sistema todo es oral. No hay escritura. Por tanto, esta forma de esta tipología de sistema oral y sistema escrito no existe. Lo normal, y como bien se ha dicho, son procesos que asumen, ¿sí? Lo más adecuadamente posible, lo más armónicamente posible, ¿sí? Momentos del proceso, fases del proceso, en donde se le da mayor atención a la forma escrita y hay otros momentos en donde se le da mayor atención o recepción legal, si se quiere, a la forma oral. Momentos en donde efectivamente puede resultar eficiente, puede resultar efectivo como medio para lograr un propósito. Es decir, el mejor medio para lograr el propósito que la postulación propone, por ejemplo, es la forma escrita. ¿Sí? Todos los sistemas procesales, respecto de la primera fase del proceso, llamada desde el del pre-trial, del common law, o de la fase de preparación o investigación, como también quiera llamarse, o fase de postulación, como clásicamente se le identifica en materia de procesos no penales, sobre todo, es escrita. La forma escrita es la que digamos, prevalece. Sin embargo, incluso estando en la etapa de postulación, yo no veo ningún problema si es que el juez así lo considera. Por eso que debemos tener esta apreciación respecto a la oralidad y la escritura como medios, como técnicas para, incluso en esa etapa postulatoria, de tener que resolver algo tan complejo que se da de repente en el contexto de la postulación, bien podría llamarse una audiencia de repente, ¿no? Que puede ser definitoria incluso. Entonces, manejemos con cuidado tanto oralidad y escritura, ¿no? Por tanto, yo no diría que es un sistema mixto en materia de oralidad. La oralidad y la escritura no definen el modo o el sistema. Lo que define el sistema, un sistema puede ser que pues se le dé más énfasis o más reconocimiento a la participación de las partes respecto del juez, ¿sí? O viceversa, y ahí podríamos, bueno, incluso hasta este mismo sistematización de publicista, privatista, público, privado, puede ser bastante discutible, pero al menos ahí partiríamos de algo ya que está bastante difundido en la academia, aunque podríamos creo que también discutirlas, pero al menos podría aceptarse en parte, pero no sobre un sistema oral y escrito. Por eso que me parece muy no preciso decir el modelo antiguo es el modelo escrito, hemos tenido un proceso escrito. Dice, ¿cómo que hemos tenido un proceso escrito? Incluso en el proceso de justicia civil, el CPC del 93,
proponía 3 audiencias y así se daba, 3 audiencias, señores, no 2, como se propone en el proyecto piloto, en el código, en el proyecto de reforma del CPC, audiencia preliminar y audiencia preliminar. No, 3 audiencias, para el saneamiento, para la conciliación y para las pruebas, como a falta de 2, 3. Y entonces no puede decirse que hemos dejado o intentamos dejar el proceso escrito, ¿no? Y al cual se le añade todas las cuestiones negativas, ¿no? Creo que hay que tener bastante cuidado ahí. Claro, este discurso no siempre se acepta tranquilamente, ¿no? Más de uno se rasga las vestiduras cuando uno dice estas cosas, pero hay que decirlas definitivamente. Bien, claro que sí, gracias por la aclaración. Más bien, profesor. Como última pregunta, nos comentan, ¿cuál es el contenido que sumaría la oralidad al principio del contradictorio en el proceso? Y asimismo, ¿cuál es el contenido del principio de contradictorio? Muy bien, muchas gracias. A ver, en general, el contradictorio en su concepción fuerte puede ser caracterizada de que está presente no solo en la fase de postulación, sino en toda etapa del proceso. El juez debe ser cauteloso en todo grado, en todas las instancias, que debe estar presente o debe respetar el contradictorio. No es solo en la etapa postulatoria, ¿ok? Luego, también hablar de contradictorios supone que toda decisión judicial, hay aquí una apuesta por el contradictorio previo, pero toda decisión judicial debe ser el resultado de la participación previa de las partes, ¿sí? Todo proceso, por más que incluso el procedimiento cautelar que tenemos es inaudita, altera par, este no es el estado de cosas que pasa en el derecho comparado. No hay razón para seguir, digamos, aceptando un procedimiento reservado, secreto, ¿no? Que no sepa la contraparte. Y no hay razones, ¿no? Creo que el contradictorio es un derecho tan relevante que debe estar presente ahí, aún en la tutela cautelar, en el procedimiento de tutela cautelar. Y respecto a otros elementos es que definitivamente todo otro contenido, quiero decir, del contradictorio previo o contradictorio en sentido fuerte, es que toda iniciativa ex oficio debe estar articulada necesariamente con la oportunidad de ser escuchada a las partes. Sobre todo en esto, ¿no? Que tanto puede generar, que tantos riesgos de dilación, tantos riesgos de parcialidad, tantos riesgos de cierta actividad del juez, que en muchos casos y en la práctica judicial acaba por pervertir el verdadero sentido de estas iniciativas que se le reconoce al juez, que me parecen como institución, como categoría necesarias. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que se utilicen en la práctica de diversos modos y que sobre todo no se establezcan criterios o limitaciones para su uso. Ahí sí, creo que todos estaríamos de acuerdo que si hay un uso arbitrario de estas potestades en su oficio, deben al menos, de ser el caso y llegado en sus últimos términos, erradicarlas. Pero hasta donde puedo investigar sobre estas iniciativas en general, ¿no? Del juez, pueden resultar muy beneficiosas siempre que se oriente en la búsqueda de la verdad respecto de los hechos del caso. ¿Okay? En estos términos, el contradictorio juega un papel epistémico muy importante en la conformación del material probatorio, incluso a fin de que el juez pueda tomar una mejor decisión, no solo en cantidad, sino en cualidad, en la calidad misma del material probatorio respecto de las hipótesis planteadas por las partes. Bien, profesor Alfaro, muchas gracias por haber dilucidado las cuestiones de nuestros asistentes el día de hoy. A continuación, lo invitamos a que nos brinde unas palabras finales para ya ir cerrando con la sesión. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de volver al menos por unos momentos a un espacio de mi querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy muy agradecido por esta invitación y poder compartir con el público oyente y quienes miran también desde las redes sus actividades que vienen haciendo. Les felicito a todo el grupo y bueno, espero que sigan haciéndolo y en lo que respecta de mí, cuenten siempre con mi disposición. Muchas gracias.
Bien, gracias profesor Alfaro una vez más por sus palabras. Agradecemos su participación y esperamos que en otra ocasión también nos pueda acompañar. Asimismo, agradecemos a cada uno de los participantes el día de hoy por habernos acompañado de igual manera. Y como es de costumbre para la institución, pedimos a cada uno de ustedes que por favor puedan encender sus cámaras para proceder a tomar la foto del recuerdo. En unos instantes, por favor vayan. Y ahorita van a proceder a tomar la foto. Bien. Muchas gracias con todos. Se les invita el día de mañana a la doble sesión a las 5 y 7 de la noche. Eso sería todo, estimados. Muchas gracias y se despide AMACHAC Escuela Jurídica al servicio de la comunidad jurídica. Buenas noches.